Palmyra, una isla tropical de los mares del sur. La mayor parte del año está deshabitada. Pero por una extraña coincidencia, en junio de 1974, 6 veleros convergieron en esta diminuta isla. Debía ser Shangri-La, pero cuando aparecieron los problemas, la piratería tomó el control y la única ley existente fue la de la selva. Los archivos del FBI. Una isla deshabitada a 1.600 kilómetros de cualquier lugar. Es difícil creer que tal paraíso exista. Para los navegantes del Pacífico, Palmyra es una parada de camino hacia otro lugar. Pero para algunos, es un destino en sí mismo. Un lugar donde desaparecer del mapa. Así fue para Mac y Mav Graham. Aunque no era esa su intención. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en New York. El crimen en los mares es jurisdicción del FBI. La desaparición de los Graham y su yate sugería problemas en el paraíso. El problema era que no había ni una pieza de evidencia. Paraíso mortal. Palmyra es una serie de pequeñas islas en el Pacífico Sur, formadas por un arrecife de coral que rodea una laguna. Es propiedad de los Estados Unidos y durante la Segunda Guerra Mundial acogió a una base naval estadounidense. Los restos de la base desierta aún permanecen en la isla. Está ubicada a unos 1.600 kilómetros de Hawái y es un punto de paso para los navegantes y yates que van hacia Samoa. A menudo pueden verse grandes y hermosos veleros en los ruinosos muelles de su laguna. Pero el 26 de junio de 1974, un pequeño velero llamado Ayola fue más allá de los muelles y entró en el precario puerto de Palmyra. Completaba un arduo viaje de 19 días desde Hawái, llevando a una tripulación de 2 personas. El bote no era apto para semejante viaje y entró en la laguna muy maltrecho. El motor del barco se había congelado a mitad de camino hacia Palmyra. Antes de abandonar Hawái, sus dueños repararon el Ayola, que era un bote de madera, cubriéndolo con una capa de fibra de vidrio. La fricción de estos 2 materiales ocasionó fisuras en el casco. En el viaje a Palmyra, comenzó a entrar agua en el Ayola. Tenían poco dinero y muy pocas provisiones. Su plan era vivir de los frutos de la isla por un tiempo. Habían hecho un trato con unos amigos que traerían provisiones a la isla a cambio de una cosecha de marihuana que planeaban cultivar. Al llegar a Palmyra, se desilusionaron al ver un grupo de visitantes en la zona del puerto. Ellos tenían la esperanza de tener la isla para ellos solos. Cuando llegaron a la costa, los recibió un comité de bienvenida. No era en absoluto lo que esperaban. Se presentaron como Stephanie Stern y Roy Allen, aunque él tenía tatuado el nombre Buck en su brazo derecho a plena vista. ¿Cómo te llamas? Roy Allen. ¿Roy? Así es. Roy, tienes un bug allí en tu brazo. Cuando uno de los hombres de otro yate hizo ese comentario, Stephanie declaró que ese era su apodo. Había algo en Roy que era distinto de los otros hombres. Parecía más rudo, quizá hasta algo peligroso. Poco después de la llegada de Roy y Stephanie, otro bote apareció en el canal. Un hermoso ketch de 11 metros llamado Seawind. Hola. Poco después, los recién llegados alcanzaron el muelle. Oh, gracias. Mac Graham tenía 53 años. Su esposa Eleanor, apodada Mav, era unos años Hola, más Evelyn, joven. soy Mac. Hola. Mi esposa Mav. Hola, Ma. Hola. Soy Evelyn.
Al igual que Roy, se sorprendieron de ver tanta gente en lo que se suponía que era una isla deshabitada donde planeaban pasar la mejor parte del año. Hola, Stephanie. ¿Cómo estás? Soy Mac. Hey, Mac, ¿tienes cigarros? Cuando Roy notó que Mac fumaba, pidió un cigarro y se llevó casi todo el paquete. Este gesto sería considerado inapropiado en cualquier parte, pero en una isla lo era aún más, ya que las provisiones eran limitadas y no podían ser repuestas con facilidad. Para Mac y los otros, este fue el primer indicio del tipo de persona que podía ser Roy Allen. Roy también alardeó sobre sus planes de plantar marihuana y cambiarla por provisiones. Pronto, todos comenzaron a asentarse en su nueva vida en el paraíso. McGraham comenzó a explorar la isla, las ruinas de la base naval y las playas arenosas. CQ. Y también se aseguró de mantener contacto con el mundo exterior a través de una radio de onda corta. Todo está bien allí. En espacios regulares programados, Max se contactaba con su amigo Kurt Schumacher en Hawái y le contaba sobre sus últimos descubrimientos. H6IHG Isla Hawái llamando, escucho. Él era como Tom Sawyer en el Mississippi o algo así. Y pues explicaba lo que hacía cada día. Iba de excursión solo, con su machete a través de la jungla y exploraba todo lo que había allí. Sin embargo, para Roy y Stephanie las cosas no marchaban tan bien. Roy descubrió que la isla no era apta para cultivar marihuana. Vivir a bordo de la Iola era difícil. El bote era pequeño, húmedo, desordenado y atestado. Sus provisiones se habían casi agotado y comenzaron a trocar sus posesiones con los dueños de los otros botes a cambio de alimento. Para los Graham y los otros, Roy y Stephanie eran un fastidio. No estaban bien aprovisionados para estar en alta mar tan lejos de la civilización. Los demás yates ya tenían suficientes provisiones para sí mismos con algo extra para emergencias, pero no lo suficiente para sostener a Roy y Stephanie. Los Graham eran famosos por su hospitalidad. Invitaban a los otros visitantes de Palmyra a bordo del Sea Wind. Algunos les advirtieron que no invitaran a Roy y Stephanie. Pero Mac quiso ser cordial. El 5 de julio, 2 semanas después de la llegada de los Graham, y mucho después de que todos en la isla hicieran su visita al Sea Wind, Roy y Stephanie recibieron su invitación para ir. Aceptaron animadamente. Oh, el Sea Wind era un verdadero yate, ¿sabes? Era un bote muy hermoso y de buenos perfiles, y Mac lo mantenía realmente en perfecto estado. Lo más hermoso del mundo. Es muy bello, ¿verdad? Ese es El Sea Wind era todo lo que la Iola no era. Tenía una despensa totalmente provista y estaba equipado con los dispositivos de navegación de alta tecnología del mercado. Tenía amplio espacio y había navegado por todo el mundo. Lo que digas lo Es muy tenemos bonito. aquí en la cabina de Stephanie hizo comentarios sobre su tamaño y comodidades. Estaba encantada con el camarote de la cabina delantera. Roy permaneció huraño. Cuando Roy comenzó a sentirse demasiado confinado en los atiborrados camarotes y las húmedas literas de la Iola, decidió mudarse a una carpa provisoria sobre la playa. Stephanie se quedó a bordo. A esta altura, Roy y Stephanie ya habían trocado la mayoría de sus posesiones con los otros yates por alimento y provisiones. Fuera de comercializar o directamente limosnear, tenían poco sobre qué relacionarse con ellos. La situación se hacía peor cada día. La mayoría de las plántulas de marihuana con las que esperaban hacer dinero habían sido devoradas por los insectos. Aunque Palmyra posee abundantes recursos naturales, incluyendo pescado, cangrejos, huevos de aves y cocos, él tenía pocos conocimientos de supervivencia. Para pescar disparaba a los peces con su pistola calibre 22. Como un reloj, Mac mantenía sus conversaciones semanales por radio con Kurt y lo mantenía informado sobre Roy y Stephanie. Se habían trasladado al otro extremo de la laguna y no tenían ninguna relación con el grupo y hacían cosas extrañas como plantar marihuana nuevamente para ver si crecía. Creo que tenían poco alimento
Prepárate para el desafío más grande de tu vida. Querida madre, hay 3 botes aquí ahora, pero uno se irá y se llevará esta carta consigo. Eso nos deja solos con la pareja de hippies que planean quedarse aquí a vivir. Fue mala suerte que decidieran venir a Palmyra. Roy y Stephanie se quedaron sin azúcar, cigarros y no sé qué más. Trocaron cosas con los otros botes. Ahora nos pedirán a nosotros. Mav envió su carta a la civilización con Bernard y Evelyn Leonard, quienes dejaban Palmyra tras una breve estadía. Los Graham habían acordado previamente recibir cartas por radio de parte de Kurt Schumacher, quien las leía a Mac durante sus contactos regulares semanales por onda corta. En ese periodo, yo recibía correspondencia de sus madres, de la madre de él y la de ella. Y posteriormente yo se las leía. Cuando uno de los botes se iba, llevaban las cartas consigo y eventualmente las despachaban en Honolulu o donde fuera. De modo que había fluida comunicación. Y algo interesante fue que una carta que leí de su madre, creo que la madre tenía 80 años, dice que tenía miedo por ellos. Ella dice, deberían dejar ese lugar, algo les ocurrirá. Un día, cuando Mac hablaba con Kurt, le dijo que Roy había enviado un mensaje con uno de los yates a sus amigos en Hawái. Se suponía que traerían provisiones para Roy y Stephanie en Palmyra, y les dijo a sus amigos que respondieran a través de la radio de Kurt. Mac le preguntó si había recibido noticias de ellos, pero Kurt no sabía nada. Y cuando Mac le habló sobre Roy y Stephanie, hubo algo en su descripción que lo dejó preocupado. Y en medio de estas conversaciones mencionó ocasionalmente el otro bote y le dije, sabes, estas personas no parecen muy buenas. Será mejor que te cuides. Y él dijo, pues yo sé cuidarme, estaré bien. Y yo le dije, no lo sé. Creo que deberías irte de allí o uno de ustedes debería irse. La paciencia de Roy y Stephanie se agotaba. Durante las primeras semanas de agosto, el sonido de voces enojadas podía oírse con frecuencia a través de la laguna. Los otros visitantes de la isla vieron a Roy como un hombre violento y malhumorado que era peligroso y debían evitar. El grupo de personas que estaban allí, los botes, estaban de camino a algún lugar y se fueron yendo uno por uno. Los visitantes llegaban y se iban con bastante frecuencia en los últimos 2 meses. Pero con la partida de Wolf y Sanders, el 17 de agosto, las cosas cambiaron. Este era el fin de la temporada en que la mayoría de los navegantes paraban en Palmyra. Mac y Mav Graham estaban solos en la isla con Stephanie y Roy. El 27 de agosto, Mac habló con Kurt Schumacher. Roy y Stephanie y los Graham llevaban 10 días solos en Palmyra. La tensión entre Mac y Mav y Roy y Stephanie había aumentado. Mav sabía que Roy tenía un arma y una motosierra, y en una ocasión lo vieron con un soplete de acetileno. Esto la asustó, y ella quiso irse de Palmyra. Pero Mac obstinadamente quiso quedarse. Los botes se habían trasladado a extremos opuestos de la laguna, y las parejas se ignoraban una a la otra. Pero entonces ocurrió algo inusual. KH6HIJ. Yo hablaba con él, y mientras hablaba, él escuchó una voz femenina que gritaba, llamándolo. Y él dijo, ¿qué será esto? Espera un minuto, iré a cubierta a ver. Y dijo, cielos, ella se está acercando en su bote y dice que tiene un pastel para mí. Y dijo, supongo que declararán una tregua o algo. Esos fueron los términos que usó. Y dijo, será mejor que lo revise con cuidado. Dije, bien. Entonces, a la misma hora la semana próxima. Y le dije, cuídate, nos vemos luego. Y eso fue todo. Una semana más tarde, Schumacher estaba en su radio para su conversación regular. Por primera vez desde que Mac y Mav partieron de Hawái, no hubo respuesta del Seawind. Yo estaba preocupado. Intenté por un largo rato, unos 20 minutos o media hora, contactarlos. Y el siguiente contacto fue un par de días más tarde. Volví a intentar. Nada. Y luego, las siguientes semanas, intenté a espacios intermitentes.
Y fue entonces que presentí que algo había sucedido. Schumacher tenía un recurso disponible, la radio. Al no tener idea de dónde se habían ido, hizo correr la voz entre los yates del Pacífico para que estuvieran atentos a avistar el Seawind. Pero los días, semanas y luego meses pasaron sin noticias sobre la suerte de Mac y Mav Graham, o el Seawind. 2 meses después de la última comunicación con los Graham, Bernard y Evelyn Leonard, quienes habían recibido la última nota escrita de los Graham, estaban en la marina de yates Allaway de Hawái. Bernard divisó un catch de 11 metros con amarres muy particulares. Había sido pintado, pero Bernard estaba seguro de que era el Seawind. También reconoció una silueta familiar sobre la cubierta, Roy Allen. Conociendo las tensiones que existían entre los Graham y Roy y Stephanie, y sabiendo también que no se tenía noticias de los Graham desde hacía tiempo, Leonard inmediatamente llamó a la Guardia Costera. La Guardia Costera tenía conocimiento de la desaparición del Seawind. Cuando Leonard explicó que los dueños no estaban a bordo, los oficiales de la Guardia Costera sintieron que esto podría conducirlos a algo fuera de su jurisdicción. Llamaron al FBI. La llamada fue atendida por el agente especial Calvin Shishiro, quien trabajaba para la oficina del FBI en Hawái. Mi trabajo allí era una mezcla de investigaciones de crímenes de todo tipo, de seguridad, de antecedentes. Era una oficina tan pequeña que no podíamos especializarnos. Debíamos atender todo lo que llegara. Shishiro acordó reunirse con la Guardia Costera y los Leonard en el puerto, a pesar de que lo que le habían contado no era muy contundente, no para garantizar la participación del FBI. Quizá los dueños estaban en la costa o quizá habían vendido el bote. Quizá ni siquiera era el Seawind. Instantes después de llegar, los Leonard le mostraron el yate en cuestión. No parecía haber nadie a bordo. De modo que indicó las áreas en donde había señales de que se quería disfrazar el bote. Había sido pintado, los paneles habían sido pintados. Se quitó la placa con el nombre y luego se pintó encima. Y otras cosas que señaló para mostrar que de hecho era el Seawind. Él sabía que era el Seawind. Aunque aún no había evidencia directa de un juego sucio, Shishiro comenzó a tener sospechas. No había actividad visible en el bote, por lo que Shishiro instruyó a los oficiales de la Guardia Costera que pusieran un vigía. Visualizó a Roy y Stephanie a la mañana siguiente, remando desde el muelle flotante hacia la costa en un pequeño bote. Inmediatamente avisó a la Guardia Costera, quienes a su vez llamaron al agente especial Shishiro. Pero el dueño de otro bote saludó a Stephanie y a Roy y les dijo que la Guardia Costera había estado mirando su bote el día anterior. Roy notó un bote patrulla de la Guardia Costera en el puerto que parecía estar dirigiéndose hacia ellos. Rápidamente viró y se dirigió hacia el muelle más cercano. Luego de que Roy se fuera, Stephanie comenzó a remar nuevamente hacia el Seawind. Dos policías de civil se acercaban a Roy cuando él los vio. Sin dudar, giró y se arrojó por el extremo del muelle y comenzó a nadar. Los oficiales encontraron una billetera en el muelle. Y en ella estaba la identificación de este Roy Allen y tenía una fotografía. Y creo que el señor Leonard vio la foto y ¿saben qué dijo? Dijo que ese era Roy Allen. Mientras tanto, el bote de la Guardia Costera había visto a Stephanie en el bote de remos y comenzaron a seguirla. Ella giró y comenzó a remar hacia la costa, esperando llegar al muelle antes de que la alcanzaran. Al llegar al muelle, saltó y echó a correr. Pero ella no tenía a dónde ir. El barco patrulla estaba detrás de ella, con Bernard Leonard a bordo. Él y un guardia costero la siguieron.
La vieron subir corriendo las escaleras de un hotel. La encontraron, escondida detrás de una palmera en una maceta. Ella inmediatamente reconoció a Leonard de Palmyra. Mientras el oficial de la Guardia Costera la llevaba en custodia, Leonard tenía una gran pregunta en su mente. ¿Qué les había sucedido a los Graham? Los oficiales de la Guardia Costera llevaron a Stephanie Stern para ser interrogada. En el camino, Bernard Leonard y Stephanie se hallaron a solas en el bote a remos. Cuando él preguntó si Mag y Mav estaban vivos, ella meneó la cabeza. Le dijo que Mag y Mav aparentemente se habían ahogado. Al menos ellos nunca encontraron sus cuerpos. Leonard no le creyó. ¿Cómo era eso posible? Stephanie le explicó que ella y Roy habían sido invitados al Sewend a cenar, pero los Graham nunca aparecieron. A la mañana siguiente, ella y Roy hallaron el bote inflable Zodiac de los Graham, volcado y arrastrado por la marea hacia la costa de la laguna infestada de tiburones. Tras una infructuosa búsqueda de sus cuerpos, decidieron regresar en su propio barco a Hawái, pero quedó varado en el arrecife, de modo que regresaron y tomaron el Sewend abandonado. Leonard escuchó a Stephanie, pero no creyó su historia. En la oficina de la Guardia Costera, ella comenzó a contar su historia nuevamente, esta vez al agente especial Shishiro y a la Guardia Costera. En un punto recuerdo que yo hablaba con ella y ella seguía y yo le recordaba que tenía derecho a guardar silencio y que cualquier cosa que dijera podría ser usada en su contra en la corte. Pero ella seguía hablando. Stephanie les dijo que ella había llegado al Sewend con Roy justo a tiempo para la cena. El bote estaba extrañamente silencioso. Llamaron, pero no hubo respuesta. ¡Hola! ¿Mac? ¿Mac? ¡Hola! Siguieron buscando, pero no hubo respuesta. No, no hay nadie aquí abajo. ¿No están aquí? ¿Nos encontraríamos aquí? Sí, sabían que vendríamos a cenar. Ellos asumieron que los Graham habían salido a pescar para la cena y se acomodaron hasta que regresaran. ¿No hay nadie aquí? Según Stephanie, nadie apareció, de modo que ambos decidieron pasar la noche a bordo del Sewend. Ellos creían que los Graham llegarían en cualquier momento. Pero a la mañana siguiente, cuando los Graham no regresaron, ella dijo que se preocuparon mucho y salieron a buscar a Mav y Mag. Ni bien se hizo de día. Todo lo que encontraron fue el Zodiac de los Graham, volcado y arrastrado por la marea hacia la costa y una lata llena de gasolina. Voltearon el bote inflable y encendieron el motor. Luego ella dijo que pasaron los 2 días siguientes buscando a los Graham o alguna señal de lo que pudo sucederles, pero no encontraron nada. Los Graham habían simplemente desaparecido. Cuando ella explicó cómo se habían apropiado del Sewend, su historia era bastante diferente de la que acababa de contarle a Leonard. Esta vez ella dijo que partieron de Palmyra a bordo del Sewend, remolcando a la Iola, que quedó varado en un arrecife y se hundió. Stephanie tropezaba con su primera mentira. Pero yo sabía que había al menos 2 historias en conflicto sobre cómo tomaron posesión del bote. En este punto comenzamos a preocuparnos por la condición de los Graham. No sabíamos qué les había sucedido y ciertamente no obtendríamos ninguna información real y cierta de parte de Stephanie Stern. El FBI tiene jurisdicción sobre crímenes en alta mar. Shishiro determinó que tenía suficiente evidencia para arrestar a Stephanie Stern por transportación interestatal de propiedad robada. Luego su atención giró hacia el novio de Stephanie, Roy Allen, quien evadió a la policía en el puerto y aún estaba libre. Shishiro investigó
y no había ningún registro sobre un Roy Allen. Sospeché que personas viajando en el Ayola, que no es realmente un bote apto para el mar, deambulando y plantando marihuana en islas y demás, tendrían relación con las drogas. Hola, Cal, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿en qué puedo servirte? Shishido llevó la fotografía a la agencia de antinarcóticos y se la mostró a varios de los agentes. Se sorprendieron al ver la fotografía. Le dijeron que era Bug Walker y que lo estaban buscando. Te informaré. Que tengas un buen día. Tú también. Gracias. Adiós. Y así obtuvimos todos los antecedentes de Bug Walker y comenzó nuestra búsqueda de Bug Walker. De modo que ahora buscábamos a Bug Walker y no a Roy Allen. Bug Dwayne Walker era un criminal convicto y fugitivo. Esperaba sentencia en una causa por drogas cuando él y Stephanie huyeron a Hawái en el Ayola en dirección a Palmyra. En cuanto comenzó la búsqueda de Walker, con una nueva urgencia, Shishiro también estaba preocupado por los Graham. Él sabía que Stephanie mentía y cambiaba detalles sobre lo que sucedió allí. Él no confiaba en su historia sobre la suerte de los Graham. Siempre existía la posibilidad de que los Graham estuvieran vivos y perdidos en la isla. Shishiro arregló un viaje para él y otros agentes a Palmyra para ver si podían encontrarlos. Decidimos ir a Palmyra para ver si quizás los Graham estaban perdidos allí, sin alimento, o quizás habían sido atados y estaban inmóviles, y sus vidas corrían peligro, de modo que decidimos ir allí a investigar, y lo hicimos. En la isla, encontraron los restos del campamento abandonado por Bug Walker. Tomaron fotografías y examinaron el sitio exhaustivamente. La búsqueda en la isla no dio señales de los Graham. Sin embargo, Shishiro descubrió algunas cosas curiosas. Recuerdo que levanté una escotilla y, por supuesto, luego fue identificada como una escotilla proveniente de la Ayola. La escotilla era importante debido a que ningún navegante se metería en alta mar sin su escotilla. Sin ella podría entrar agua al bote y causar su hundimiento. Esto le señaló a Shishiro que Roy y Stephanie habían intentado deshacerse de la Ayola. Usando estas pistas, Shishiro comenzó a desarrollar su teoría sobre lo que les habría ocurrido a los Graham. Mi pensamiento fue que ellos habían atado a la pareja, la colocaron a bordo de la Ayola y luego lo hundieron. Y esa era la única explicación que teníamos porque no pudimos encontrar a la Ayola y no había manera de que la Ayola pudiera estar en Hawái, porque ciertamente no estarían navegando el Sea-Wing y el Ayola ellos solos. Shishiro encontró algo en un viejo depósito naval que llamó su atención. Otra de las cosas que noté también fue que en un viejo depósito había un viejo bote que se usaba para rescate y tenía lugar para 3 contenedores donde ponían provisiones. Y de los 3, 2 áreas del receptáculo carecían de sus cajas y la tercera estaba aún allí. Y por supuesto buscábamos a 2 personas y en mi mente yo realmente pensé que estas 2 cajas eran bastante grandes como para contener los restos de la pareja. Mientras tanto, la búsqueda de Bug Walker continuaba. El 8 de noviembre de 1974, tras pasar 10 días escondido en las vertientes de lava de la gran isla de Hawái, Bug apareció en una diminuta aldea apartada. Arrendó un cuarto y fue por un trago a un restaurante. Al mismo tiempo, cruzando la calle, 2 oficiales uniformados almorzaban. Al pagar la cuenta, mostraron a la camarera una fotografía de Bug Walker. Ella dijo que había estado hacía unos instantes en el restaurante buscando un trago y que lo había enviado al bar de enfrente. Los oficiales lo vieron y contactaron al FBI. Bug fue arrestado por los cargos de fuga. Le leyeron sus derechos y fue esposado sin que se resistiera. En el interrogatorio, Bug no reveló nada que pudiera ayudar a la investigación. Él contestó las preguntas con un franco sí o no, o con absoluto silencio. Los investigadores no pudieron hallar la menor pieza de información que los ayudara a encontrar a los Graham.
Mientras Stephanie estaba en prisión a la espera de un juicio, Shishiro encontró más pruebas de que Stephanie y Bug mentían. Mientras ella estaba en prisión, nosotros supimos que tenía unas fotografías, de modo que cuando las fotografías se revelaron y enviaron a prisión, las decomisamos y examinamos. Entre las fotos se veía al Sea Wind, o que Stephanie Stern estaba a bordo del Sea Wind, tomando una foto de la Yola en plena marcha con Bug Walker a bordo de la Yola. De modo que supimos que en un momento Stephanie sí estuvo en el Sea Wind y Bug Walker solo estuvo en el Ayola. Esto era distinto de las historias que tanto Bug como Stephanie habían contado a los oficiales. Shishiro estaba convencido de que los Graham habían sido asesinados, pero sin los cuerpos y sin evidencia contundente. El fiscal de los Estados Unidos asignado al caso no creía que pudiera hacer valer un cargo por homicidio en la corte. Podríamos, pero era estrictamente circunstancial y quizás no ganaríamos el caso. Y si perdíamos el caso y luego, si años más tarde los cuerpos aparecían y obteníamos buena evidencia del asesinato por parte de Bug Walker y Stephanie Stern, no podrían volver a sentenciarlos. De modo que pensé bien, eso tiene sentido. Bug Walker y Stephanie Stern fueron acusados de transportación interestatal de propiedad robada. Era un caso cerrado. Bug y Stephanie fueron atrapados en posesión del Sea Wind en Hawái y habían hecho numerosos intentos de cambiar su apariencia. Bug lo había registrado a su nombre como un bote hecho por él. Bug y Stephanie fueron declarados culpables. Bug Walker recibió 10 años por su anterior sentencia por drogas y 5 por el robo del Sea Wind. Stephanie Stern recibió 2 años por su parte en el robo del bote, pero Shishiro aún estaba convencido de que la pareja había matado a Mac y Mav Graham y que en algún lugar de Palmyra o sus alrededores estaban las pruebas. Él solo podía esperar que algún día saliera a la superficie y entonces podría acusar a Bug y Stephanie de asesinato. Casi 7 años habían transcurrido desde que Mac y Mav Graham desaparecieran. Esa tarde Sharon salió a caminar por la playa y descubrió algo sorprendente. Arrastrado hacia la costa había una caja de aluminio y a su lado encontró huesos humanos y una calavera. Alrededor de uno de los huesos había un reloj pulsera. Ella había oído la historia de Mac y Mav Graham e inmediatamente contactó a la guardia costera. Shishiro y un equipo de investigadores volaron a Palmyra para examinar los nuevos hallazgos. Si los huesos que Sharon Jordan encontró pertenecían a alguno de los Graham, el FBI podría establecer la causa de la muerte. Shishiro vio el horrible descubrimiento. Una calavera, huesos humanos, un reloj pulsera y un poco de alambre. Todo yacía al lado de una caja de metal abierta, idéntica a las que Shishiro había visto en los botes de rescate en su anterior visita a la isla. Él especuló que el alambre había sido colocado alrededor del envase y que de algún modo se había aflojado. Luego, cuando la caja llegó hasta la orilla, esta se abrió y los huesos se volcaron. Debido a que un segundo contenedor faltaba del bote de rescate de la Marina, Shishiro sintió que la otra víctima podría aún estar adentro. Se enviaron buzos a investigar las aguas de los alrededores en busca de una caja similar a la encontrada en la playa. Pero en las aguas infestadas de tiburones, los buzos no encontraron nada. Cuando Shishiro regresó a Honolulu, envió el contenedor, el alambre, la calavera y los huesos al laboratorio del FBI en Washington, D.C., para ser examinados. El cráneo pertenecía a una mujer caucásica de unos 40 o 50 años. Los registros dentales mostraban que se trataba de Mav Graham. El cráneo también tenía signos de carbonización alrededor de la cuenca del ojo izquierdo y un orificio en el temporal izquierdo. El FBI concluyó que el contorno del orificio era consistente con una herida de arma, pero debido a la antigüedad de la herida, no podían determinar con certeza que se trataba de una bala.
y encontraron vestigios de proteína humana, de tejido humano en la caja. Y todo indicaba que un cuerpo humano había sido desechado allí en medio de llamas. Tal como Shishido lo sospechó, Muff Graham no se había ahogado. Había sido asesinada. El FBI ahora creía que tenía suficiente evidencia para acusar a Buck y Stephanie por el homicidio de Muff Graham. Habiendo cumplido su condena en prisión por el robo del Seawind, Stephanie ahora tenía un empleo de oficina en California. Fue arrestada y llevada en custodia. Buck Walker aún cumplía su sentencia en prisión, o así lo creía Shishido. Cuando envié a nuestros agentes del estado de Washington una orden de arresto para Buck Walker, supe que él había escapado. Y pensé, oh no, no otra vez, por favor, debemos volver a buscarlo. Descubrimos que solo una mujer lo había visitado, y lo había hecho el día anterior a que escapara. Se siguieron las pistas de esta mujer, quien los condujo a su automóvil, estacionado en un motel en Numa, Nevada. El FBI fue notificado y se dispuso una vigilancia. Cuando Buck y otro hombre salieron del motel y se acercaron al automóvil, el FBI entró en acción. Se lo consideraba un fugitivo armado y peligroso, buscado tanto por homicidio como por fuga. En el asiento delantero del automóvil hallaron barbitúricos y varios miles de dólares en efectivo. Buck Walker fue arrestado y acusado por el homicidio de Muff Graham. Stephanie Stern también fue arrestada y acusada por el mismo crimen, aunque fueron enjuiciados por separado. Los casos se asignaron al fiscal federal Elliot Inoki. El motivo del crimen nunca estuvo en duda. El motivo fue que ellos carecían de un buque apto. La única otra pareja de la isla estaba por marcharse. Se acababa el alimento y no sabían cuándo vendría otro buque si ocurriera, ya que se acercaba el fin de la llamada temporada en la que llegan personas de visita a la isla. Entonces, habían personas sin alimento y provisiones, incapaces de ir a ningún lado. Inoki sabía que podía demostrar que Buck y Stephanie tenían la oportunidad y el motivo para matar a los Graham, pero primero debía probar en la corte que Muff Graham fue asesinada. También debía desacreditar por completo la historia de Buck y Stephanie de que los Graham se habían ahogado. Mientras Inoki comenzó a construir su teoría del caso, Shishido se ocupaba de poner huecos en la defensa de Buck y Stephanie. El FBI ya había encontrado evidencia de proteína humana en los costados de la caja de aluminio, pero debido a que los huesos fueron encontrados a su lado, Inoki quería pruebas adicionales de que el cuerpo de hecho había estado en la caja para descartar la posibilidad de que Muff se hubiera ahogado, tal como lo declaraban Buck y Stephanie. Se contactó con el examinador médico principal de San Francisco, Boyd Stevens. El hallar los huesos juntos apoya la teoría de que la señora Graham estaba en esa caja, aunque no puedo decir realmente que no pudo haberse mantenido todo junto si estaba fuera de la caja. Sin embargo, el problema es que lo requerido sería que el esqueleto permaneciera junto aún después de ser desarticulado. Y ese es un punto extremadamente fuerte que no habría ocurrido si hubiese muerto y yacido en el fondo de la laguna. Lo segundo es que el esqueleto debía llegar a la orilla, todo junto, y eso realmente no es posible. Shishido también decidió probar la historia de Buck y Stephanie de que el inflable de los Graham, el Zodiac, había sido volteado. Las investigaciones posteriores mostraron que si el bote se hubiera volcado de la forma en que dijeron encontrarlo, el motor quedaría inoperable debido al agua salada que le entrara al motor, ¿saben? Y por supuesto hicimos pruebas para descubrir si el Zodiac podría realmente darse vuelta por accidente. Intentamos darlo vuelta por la fuerza, chocando contra cosas, con 3 o 4 hombres sentados en un extremo del bote y simplemente no se volcaba.
Inoki también pidió al examinador médico Boyd Stevens que examinara el cráneo de la señora Mav Graham, a fin de corroborar los hallazgos del FBI respecto de que Mav había sido asesinada. Inoki sabía que el tener dos fuentes muy respetables reforzarían su caso. Stevens encontró abrasiones planas en el cráneo, consistentes con un largo confinamiento en una caja, tal como el contenedor de aluminio. Los puntos clave para nosotros fueron el aplanamiento del cráneo, que indicaba que había sido colocado contra una superficie dura y plana, primariamente a través del lado izquierdo de la cara. Y lo que señalo es la nariz, las cuencas de los ojos y lo que sería la mejilla en vida y por supuesto los dientes. Una de las cosas que eran evidentes acerca del cráneo de la señora Graham es que toda esta zona del rostro había sido aplanada, de modo que daba contra una superficie plana, y pueden imaginar que si tomo este cráneo y lo coloco sobre una superficie plana, digamos que esta mesa está cubierta con papel de lija, y lo fricciono por un tiempo, eventualmente lo afeitará hasta obtener una superficie plana. Había un segundo aplanamiento que mostraba que el cráneo había cambiado de posición y nuevamente había sido expuesto a una superficie plana en movimiento por un periodo largo. Usamos eso como argumento de que el cráneo había estado dentro de la caja y en movimiento. Si el cuerpo hubiese estado enterrado en la arena de coral, no se vería un cambio. No se ven cambios si alguien es sepultado por un tiempo en tierra o en el coral, solo si está en una caja con superficie dura. Había marcas mínimas de mordidas e insectos en el cráneo, que eran consistentes con restos que solo habían sido expuestos a la vida de la superficie por un periodo breve, presumiblemente el periodo posterior a que la caja saliera a la superficie y se abriera. ¿Pero qué había acerca de la carbonización en el cráneo y la caja de metal? ¿Mostraba esto una intención de destruir el cuerpo? Otra pregunta fue si podíamos probar que el cráneo había sido quemado con un soplete de acetileno. La gente que estaba en Palmyra, cuando Bug y Stephanie estaban allí, vieron a Bug con un soplete de acetileno. El FBI creía que esto fue lo que causó las quemaduras del cráneo. Si Inoki podía hacer que Stevens corroborara esto, podía implicar aún más a Walker. Si una persona es expuesta a llamas, pueden haber quemaduras en las porciones externas de la piel, pero hasta que el agua es evaporada, el tejido no puede quemarse. Y se requiere de un periodo de calor para hervir el agua o evaporarla antes de que se queme el tejido. Los sopletes de acetileno, por supuesto, se calientan mucho y harían ese proceso bastante rápido. Las marcas en el cráneo muestran claramente el uso de una fuente de calor extremo, más evidencia de que Mav había sido asesinada. La evidencia forense probó abrumadoramente que Mav Graham había sido asesinada. El jurado halló a Bug Walker culpable, tras solo unas pocas horas de deliberación, y él recibió una sentencia de prisión perpetua. Stephanie Stern fue defendida por el famoso abogado Vincent Bugliosi, quien estaba convencido de su inocencia. Ella fue absuelta de todo cargo cuando él convenció al jurado de que Bug no solo actuó solo, sino que buscó ocultar el crimen a su novia. Quizá nunca sepamos realmente lo que sucedió en Palmyra ese día, a fines de agosto, aunque la evidencia forense dibuja un cuadro espantoso. Bien, empíricamente creo que la señora Graham fue asesinada exactamente tal como el cargo fue presentado, o sea que le dispararon, que intentaron quemar su cuerpo, que es probable que quebraran sus extremidades para que entrara en la caja, y que fue arrojada al océano y luego eventualmente apareció a la deriva. Y creo que probablemente también eso le ocurrió a su esposo. El cuerpo de Mav Graham nunca se encontró, aunque los investigadores creen que hay una gran probabilidad de que esté en la otra caja.